A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Damos gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos, hermanas, que siempre están pendientes de esta programación. En estos momentos quiero invitarles para que nos preparemos, para que meditemos en la palabra de Dios. Espero que el Señor me permita hacerlo con claridad. Hace ya bastantes días que no había tomado un programa. Hace ya bastantes días que no había predicado. Y bueno, hoy me permite el Señor. Espero hacerlo con libertad. En estos momentos les quiero invitar a que meditemos no solamente en la palabra de Dios, sino en la realidad. Me refiero a lo que realmente está sucediendo, más que todo en el área espiritual, y de lo que cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, estamos participando y siempre vamos a participar. Yo quisiera que Dios me concediera el privilegio de que ustedes, hermanos, hermanas, pudieran entender el mensaje que les quiero compartir hoy. La verdad, en estos momentos, yo no sé cuántos miles de mensajes, de enseñanzas, me ha dado el Señor por las noches, por las madrugadas. Y yo quisiera que cada una de esas experiencias, cada una de esas enseñanzas que Dios me revela, pudieran llegar a cada hermano, a cada hermana, y que tuvieran la recepción allá en lo profundo de su ser, de la manera como Dios me las revela a mí. Así es que espero que el Señor me ayude de alguna manera a que algo quede de esta revelación allá en lo profundo de su ser. Para comenzar, al tema le he titulado: El que engañó a Eva sigue engañando a su descendencia. En otras palabras, Satanás, quien engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los hizo caer en desobediencia y en rebeldía en contra de Dios, en este día, en toda la humanidad, sigue trabajando, sigue actuando, sigue levantando al hombre en contra de Dios. Y lamentablemente eso se puede apreciar, si lo vemos espiritualmente, aún en el pueblo cristiano, donde se supone que nosotros ya no deberíamos estar teniendo esos problemas, esas experiencias amargas, vergonzosas delante de Dios. Por eso le decía, vamos a hablar de la realidad, pero de la realidad espiritual. Y por lo tanto, yo quisiera en estos momentos que me acompañara y que leyéramos allá en Hebreos capítulo 11 y en el versículo 27, una escritura que a mí me ha marcado tremendamente desde el momento que yo la descubrí hace muchos años. Me llamó la atención de una manera tan tremenda, me impactó de una manera tan fuerte,
que no paré, seguí ahondando más, buscando más acerca de esto que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Y es donde dice de la siguiente manera, le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Escogí esta Biblia porque lo explica de una manera más amplia, más hermosa. Dice así: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Me llama la atención lo que dice aquí el escritor de la carta a los Hebreos. Nos revela algo que tiene que ser del Espíritu Santo, porque nadie más que el Espíritu Santo es quien puede describir lo que vivió Moisés cuando salió de Egipto. Y dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto. En otras palabras, cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios aparta a alguien y cuando Dios llama a alguien, esa persona tiene que venir ya, oiga bien, con esa visión espiritual de parte de Dios. Note aquí que Moisés simplemente y aparentemente se dejó llevar por sus sentimientos, por sus emociones. Es decir, se dio cuenta que él era hebreo, que no era egipcio, y que aquella gente, los hebreos que estaban en Egipto, eran realmente su familia. Por lo tanto, en la primera oportunidad que tuvo, mató a un egipcio que andaba maltratando a un hebreo. En otras palabras, buscó defender a los hebreos, que se dio cuenta que eran su gente, matando a un egipcio, y tuvo que huir. Pero lo que llama mi atención tremendamente es que dice, por la fe Moisés salió de la tierra de Egipto. En otras palabras, cuando Dios se le manifestó de una manera especial, sin que él se diera cuenta, fíjese bien, sin que él se diera cuenta, estamos hablando del llamamiento que Dios hace mucho antes de que empecemos ya a trabajar para Él. Quisiera que pusiéramos atención aquí. Dios se le manifestó a Moisés después que había salido de Egipto, después de haber matado a aquel egipcio, cuando él andaba cuidando las ovejas de su suegro. Allá en el Sinaí se le apareció Dios en aquella zarza que ardía. Pero él ya había tenido aquella experiencia de descubrir que los hebreos eran su gente y de sentirse impulsado a ayudar a aquel pueblo. Por eso me llama la atención lo que dice, por la fe Moisés salió de la tierra de Egipto, sin temer el enojo del rey. Qué precioso. Démonos cuenta de lo que es el momento, el instante en que Dios comienza a tratar con nosotros. Yo les he testificado a los hermanos que al menos en 4 o 5 ocasiones a mí me hubieran matado, porque de tener ya la pistola en la cabeza que me iban a asesinar, de ahí me libró Dios. Ahora entiendo que era Dios.
Dios tenía un trabajo para mí. A mí no me podían matar en ese tiempo porque Dios me había escogido para algo. Y Dios me fue llevando hasta el día que se me manifestó. Pero a donde quiero ir es a que nos demos cuenta que hay un mundo espiritual el cual se está moviendo a nuestro favor y en el cual nosotros somos aceptados, somos recibidos, aún desde antes que tengamos la experiencia directa con Dios para nuestra conversión. Todos ustedes y yo sabemos que Saulo de Tarso ya era un hombre adulto cuando Cristo se le manifestó como una luz cuando él iba rumbo a Damasco. Pero sin embargo el apóstol Pablo, ya escribiendo en sus cartas, él dijo: Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Y hubo un momento cuando Dios me reveló a su Hijo para que yo lo predicara a los gentiles. Entonces, el punto, mi hermano, mi hermana, es este. Y vuelvo a el título del mensaje. El título del mensaje en este día es: el que engañó a Eva sigue engañando a su descendencia. Aquí hay algo que considero, y discúlpenme si a veces estoy apareciendo como una persona prepotente o una persona que se cree que es muy importante, perdónenme, pero es la verdad. Yo considero que un 90% o 95% del cristianismo de estos días no tiene un pleno conocimiento de lo que es la realidad espiritual. Aún muchos predicadores están predicando la palabra de Dios que está escrita, enfatizan en la palabra de Dios que está escrita, se gozan ellos, saben que lo están haciendo de parte de Dios. Los que oímos aquellas predicaciones nos gozamos también, pero estamos moviéndonos en un nivel más religioso que espiritual. Le voy a leer algo más para que usted se dé una idea y así me pueda entender por dónde voy. En Lucas capítulo 17, del versículo 26 hacia el 30, el Señor Jesús hizo una declaración bastante contundente, hizo una declaración tremenda, y le voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Siempre le estoy aclarando en qué Biblia voy a leer, porque de pronto a poco no salimos de acuerdo con las mismas palabras y usted puede pensar que no está leyendo el mismo versículo que yo le digo. Dice así, hablando Cristo Jesús, en Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30, en la Biblia Dios habla hoy. Y dice así: como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía, se casaba, hasta el día en que Noé entró en la barca, y llegó el diluvio, y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Y termina diciendo en el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Hermanos, hermanas, hemos predicado, porque yo me cuento entre los que hemos predicado
miles de mensajes sobre esta porción de la Escritura, sobre lo que dice el Señor Jesús, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y hemos escuchado miles de veces la predicación basada en esta Escritura. Pero yo quisiera que pusiéramos atención en lo espiritual, en la realidad espiritual, porque como le digo, lamentablemente, como que los líderes necesitamos meternos más con Dios para que Dios nos revele la realidad espiritual y compartamos con el pueblo lo que realmente es lo espiritual, porque podemos llenarnos de enseñanzas que sean de acuerdo al conocimiento humano del que predica y que sean de acuerdo al entendimiento humano del que escucha. Pero como le digo, no pasarán de ser enseñanzas más de historia, más literales, pero no espirituales. Y nosotros necesitamos tener la revelación de la realidad espiritual. ¿Por qué le digo esto? Voy a empezar a leer una vez más y le voy a pedir a usted, hermano, hermana, que ponga mucha atención. Dice: como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días que regrese el Hijo del Hombre. Esto quiere decir que conforme a la situación espiritual que se estaba viviendo en los días que Dios trajo el diluvio sobre la humanidad del tiempo de Noé, así se estará viviendo en los días cuando ya el Señor esté a punto de regresar. También dice en el verso 28, como sucedió en los tiempos de Lot, la gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron. Y termina diciendo el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Una vez más, voy directo al punto de la realidad espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano Rodríguez, con la realidad espiritual? Que en los días de Noé, acuérdese, por allá dice en Mateo 24, 37, se lo voy a leer ahora en la Biblia Reina Valera. Esto es Mateo capítulo 24, versículo 37. Ponga mucha atención. Y dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días, como en los antes del diluvio, tomemos en cuenta los días antes del diluvio y tomemos en cuenta lo que Cristo dice más adelante. Así será cuando el Hijo del Hombre regrese. Y dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A dónde voy con el tema en este día? Le recuerdo una vez más el título del mensaje. El que engañó a Eva sigue engañando a su descendencia. ¿Qué es lo que quiero compartirle? Y espero que tan solo con que usted me pueda entender 2 o 3 palabras sobre esta revelación,
y usted habrá ganado mucho terreno en lo espiritual. Muy bien, el punto es este. En los días de Noé, la gente, dice, comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento. Es decir, y aquí está el punto, aquí está la clave, aquí está el secreto a revelarse, que Satanás, no hay nadie más que Satanás. Satanás empezó a trabajar desde el corazón de las personas que se descuidaron de lo que Dios había establecido. No se olvide que Dios desde un principio dejó a alguien a través del cual pudiera Dios comunicarse con el hombre. Y Dios, mi hermano, mi hermana, siempre ha buscado al hombre. Acuérdese, Adán y Eva pecaron, quedaron fuera ya de la gloria de Dios, pero después Dios les dio dos hijos. Les dio a Caín y a Abel. Abel era una persona que sentía buscar a Dios, pero lo mató Caín. Y de ahí Dios le dio a esta pareja otro hijo que fue Set. Y dice la palabra de Dios que desde ahí para adelante Dios comenzó a tratar con la gente y la gente comenzó a invocar el nombre de Dios. Es decir, comenzó a buscar a Dios. En otras palabras, Dios de diferentes maneras buscaba la relación con el hombre. El hombre de aquel tiempo, antes del diluvio, durante ese tiempo, desde que Adán y Eva pecaron al tiempo del diluvio, hermanos, la noticia de lo que sucedió en el Edén estaba fresca, porque había testimonios vivos en el tiempo antes del diluvio. Acuérdese que la gente duraba muchos años en aquellos días. Por lo tanto, cuando vino el diluvio, había muchos testimonios de personas que habían conocido a Adán. El asunto es este, de que Satanás estuvo trabajando en los que se descuidaron, en los que dejaron de escuchar a los que conocían a Dios. Y por supuesto, cuando uno deja de escuchar de Dios, está más presto, está más dispuesto a que Satanás trabaje con él. De manera que podemos ver cómo Satanás comenzó a trabajar en la mentalidad de la gente para envolverlos en los placeres de la carne, para envolverlos en aquello que le gusta a la gente, en aquello que quiere la persona, en aquello que le hace feliz a la persona. De manera que Satanás estuvo trabajando en la humanidad de aquel tiempo, envolviéndolos en los placeres de esta carne, cualquiera que sea. Porque al decir comían y bebían, se casaban, daban en casamiento, con eso nos puede dar margen para pensar y creer que se trataba de todo aquello que humanamente, que carnalmente hace feliz al ser humano. De manera que Satanás envolvió a aquella humanidad al grado de que solamente vivían para sus placeres, para satisfacerse ellos mismos, y nunca pudieron ya recibir la verdad, no pudieron recibir la claridad de lo espiritual, y así vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué es que al mensaje le titulé, fíjese bien,
el que engañó a Eva, o Satanás que engañó a Eva y a Adán, por supuesto, sigue engañando a su descendencia. Porque el Señor Jesús mismo dijo, grábese esto y una vez más se lo leo en la Biblia Reina Valera, que casi la mayoría tiene. Mas como en los días de Noé, Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Note esto. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice en el verso 30 o en el verso 39 aquí, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí es a donde quiero invitarle que entre, mi hermano, mi hermana. Así como Satanás envolvió a aquella humanidad que solamente se preocupara en lo que les hacía sentirse feliz, Cristo dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Estará sucediendo lo mismo en los días antes de mi venida. Y créame, hermano, créame, hermana, me hace sentir muy preocupado, me inquieta tremendamente el que la iglesia se duerma, en que la iglesia sea hipnotizada por Satanás y que no pueda responder a la búsqueda de Dios por su hijo, por su hija, porque Dios está constantemente esperando que nosotros le busquemos para envolvernos en esa relación de intimidad con Él. Pero si nosotros permitimos que Satanás nos engañe de la misma manera que engañó a Eva, por eso habla de lo que dice aquí en cuanto a lo de los días de Noé. Y yo le dije desde un principio en el título del mensaje, el que engañó a Eva sigue engañando a su descendencia. ¿Por qué menciono a Eva? Porque la palabra de Dios dice que Dios les dijo a Adán y a Eva, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él coman morirán. No coman de él. Y desde el momento que Dios les dijo que no comieran, ellos entendieron y simplemente no se acercaban, no veían nada, hasta el momento cuando apareció Satanás a través de aquella serpiente en el árbol y le llamó la atención a Eva, es decir, la llamó, le habló, Eva le respondió. Eva puso atención donde no debería poner atención. Acuérdese, ellos conocían a Dios, conocían la voz de Dios. Satanás era un extraño, la voz de Satanás era extraña, no deberían poner atención. Pero pusieron atención, en este caso fue Eva, y la Biblia dice que después que comenzó a escuchar la plática con Satanás, miró el fruto y le pareció que era delicioso, que a la vista era un manjar aquel fruto, y ya no pudo zafarse, ya no pudo escaparse. Ya Satanás la había atrapado y comió de aquel fruto. Mi hermano, mi hermana, una vez más, Satanás comenzó a engañar al hombre de esa manera, que pusiera atención. Esta es una de las razones por las cuales el hombre cayó en pecado. Luego vamos a ver las otras, pero esta es una de las razones, porque empezando a dialogar con Satanás, fue más fácil para que Satanás
le hiciera sentir el deseo de comer aquello. Una vez más, necesitamos estar en una relación con Dios constantemente, porque en cualquier momento que nosotros nos desconectemos de Dios, podemos ser presas fáciles de Satanás para hacernos caer en cualquier cosa. Lo que aquí encontramos en la escritura que les mencioné primeramente, y es en Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30, ahí dice: la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca, y llegó el diluvio y todos murieron. Entonces recuerde, allá en el jardín del Edén, Satanás buscó primero la comunión, la comunicación con Eva. Cuando tuvo la comunicación, le llamó la atención a Eva el fruto. Ya pudo mirarlo, pudo apreciarlo y sintió deseos de comerlo. Mientras que nosotros nos mantengamos en una buena relación con Dios, nunca habrá oportunidad para que Satanás nos envuelva y quedemos en la misma condición que quedó Eva y que quedó la gente del tiempo del diluvio. Porque aquí está el punto principal, que nosotros, hermano, hermana, debemos estar descubriendo el mundo espiritual que nos rodea. Nosotros, ahora que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos la mente de Cristo. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros para enseñarnos todas las cosas, para revelarnos todo. Pero si de pronto nos descuidamos un poquito, quedamos a merced de Satanás. Y lo que nos revela la palabra de Dios, que el espíritu que se movió en los días antes del diluvio, envolviendo a la gente para que todo mundo solamente estuviera buscando satisfacerse a sí mismos, dice que es el mismo espíritu que se moverá ya para cuando Cristo vaya a regresar. Y el punto aquí es que si nosotros no descubrimos lo que se mueve en lo espiritual, podemos perecer fácilmente en lo espiritual. Podemos fracasar completamente en nuestro intento de estar al final con Dios por toda la eternidad. Suena difícil, suena crudo, pero es la realidad, hermano, hermana. No hay otra cosa. Le voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas en el capítulo 21. Aquí hay algo muy hermoso. Lucas en el capítulo 21 y en el verso 34. Se lo voy a leer en la Biblia Reina Valera revisada, que es la que la mayoría tiene. Lucas capítulo 21, versículos 34 en adelante. Mirad también por vosotros mismos. Note esto. El Señor Jesús le está hablando a sus discípulos. El Señor Jesús le está hablando al pueblo de Dios, a usted y a mí. Y dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. La glotonería viene a ser ese exceso de comida. En otras palabras, el exceso de fiestas, el exceso de buscar solamente gozarse en la carne. Y dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida,
note esto, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tienen que estar velando, estar alertas, tienen que estar orando, tienen que estar hablando con Dios, porque si no están velando y orando, Satanás puede engañarlos. Mire, le voy a leer en esta misma escritura, pero se los voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Mire qué precioso dice la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice: Jesús advierte a sus discípulos: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en los banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Verso 35. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso estén siempre alerta, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder y así poder estar conmigo, el Hijo del Hombre. Creo que más claro no puede estar. Entonces, aquí voy a concluir. Mi hermano, mi hermana, debemos pedirle a Dios que nos revele las cosas espirituales. Esta misma escritura se presta para dar un mensaje muy bonito, pero no enfatizar en la realidad espiritual. ¿Por qué razón? Porque podemos hablar de lo mismo, pero sin centrarnos en la realidad espiritual. Quedamos como que lo leímos, lo descubrimos, pero no se queda encendida una luz intermitente, no se queda una alarma sonando en nosotros. Y eso es lo que a mí en lo personal Dios me ha revelado. Que el espíritu que se movió, o el mismo Satanás que se movió y engañó a Eva hasta hacerla sentir deseos de comer el fruto y lo comió, que así como el mismo Satanás se movió en la humanidad del tiempo de Noé, y a excepción de Noé y su familia, a toda la humanidad la envolvió y solamente vivían para satisfacerse ellos mismos. Lo mismo en el tiempo de Lot, que ya lo leímos también en Lucas. Y dice: así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, hermanas, podemos estar siendo cebados por Satanás, podemos estar siendo engañados por Satanás, buscando satisfacernos a nosotros mismos en las mismas iglesias. Hermanos, debemos cuidarnos de no caer en esos sentimientos mundanos o en esos sentimientos de que si hacemos esto o hacemos esto otro, va a venir más gente a nuestra iglesia, se va a llenar este lugar y hay cambios en la iglesia. Déjeme decirle, eso es parte de lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Lo que nos hace sentir bien a nosotros, lo que nos agrada a nosotros, lo que nos hace sentir satisfechos allá adentro. Pero podemos estar completamente ignorantes a cómo Satanás se está moviendo. Me llama la atención lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 24, 37, que dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
Fue un engaño de Satanás tan profundo que no se dieron cuenta, reaccionaron hasta que ya se los estaba llevando el agua, la corriente. Que Dios nos libre y que podamos tener la revelación que Satanás es real, que se está moviendo en medio nuestro. Y yo les digo algo que podemos verlo la próxima oportunidad. La Biblia dice que en los últimos días Satanás estará atacando con más furia, porque él sabe cuándo se le va terminando su tiempo acá. Así es que, hermanos, estamos en un grave peligro. Por eso yo he tenido muchos ataques de Satanás, porque no quiere que le diga todas estas cosas a la gente, porque quiere que la gente cristiana se mantenga en un ambiente bonito, agradable, así viéndolo humanamente, como le digo, viviendo una vida religiosa. No quiere Satanás que la gente descubra la realidad espiritual. Pero aquí me voy a detener. Espero que alguien haya entendido algo de lo que Dios quiere revelarnos.